Buenas tardes, amigos. Nuevamente nos reunimos en este grupo de discusión y análisis itinerario académico. Dirige y coordina nuestro amigo Genaro Mosquera, quien hoy va a hacernos algunos comentarios importantes sobre la coyuntura actual y sobre un personaje que ha cobrado muchísima importancia. Adelante, Genaro. Bueno, saludos cordiales a todos ustedes y a la audiencia en Buen general. día, buenas tardes. Venezuela, Hola. estamos en Venezuela estamos en un ambiente de espera, de incertidumbre, de tratar de digerir la enorme cantidad de información que está llegando por todos los medios y de parte y parte. El chavismo, madurismo está desarrollando una campaña publicitaria que nos tiene intoxicados y especialmente encabezada por el señor Cabello, con su chabacanería y estilo despreciativo, cantinflérico, nos tiene abrumado de tantas opiniones maliciosas. Pero dentro de toda esa hojaresca de noticias contradictorias, de informaciones válidas en algunos aspectos, se destaca la noticia muy importante para el país del premio otorgado a María Corina Machado como representante venezolana en el Nobel de la Paz. Como todos sabemos, María Corina estuvo más de 16 meses en la clandestinidad y tiene más de una década con prohibición de salir del país, y en este momento pues le acaba de brotar en la cara a los controles de la seguridad del país, que no son infalibles, que sus sistemas de represión tienen brechas y que por lo demás la estructura política interna está desbaratada. En los últimos años, María Corina ha venido actuando en una planificación consistente, y en esta oportunidad, como consecuencia del premio Nobel de la Paz, su hija Ana Corina asumió la representación internacional de ella, recibió el reconocimiento en su nombre, que complementa el premio Sarajón, que le fue otorgado en el 2024 a los héroes de la democracia del 2025, y la medalla de oro de las American Society 2025. Bueno, este premio Nobel de la Paz es de gran importancia para la comunidad democrática del mundo. En realidad son muchas razones, pero lo que podemos ver de toda esa enorme cantidad informativa es lo que representa para la democracia ese premio, en los derechos, en la defensa de los derechos humanos y su reflejo en la situación política venezolana. La verdad es que el comité de Noruego del Nobel reconoció que ella es una figura incansable que ha promovido los derechos humanos y democráticos de Venezuela, y una lucha sin tregua para conseguir una transición justa y pacífica de unas elecciones que se ganaron ampliamente y que tiene un presidente electo frente a una política represiva de una dictadura que todavía ejerce el poder en Venezuela. De tal manera, pues, que esa acción, que tiene un cariz político, especialmente proveniendo de Noruega, que ha sido un interlocutor de equilibrio en las negociaciones políticas, le otorga un reconocimiento global que le da inmensa visibilidad mundial y una validación a su liderazgo y especialmente a la causa democrática de Venezuela, poniendo el foco del mundo en la crisis política interna y en los derechos humanos que siguen siendo violados sistemáticamente en el país, sin distingo de perfiles personales
marginales, de clase media, de la curía, de cualquier nivel de la sociedad, de la composición social de la población venezolana. Sin embargo, ese reconocimiento, desde mi punto de vista, le da un impulso a la oposición que actúa entonces con el aval de una legitimidad reconocida, que es un balón prácticamente de oxígeno para la oposición venezolana que se viene durmiendo como consecuencia de la incertidumbre, que no se toman decisiones definitivas, pero intervención anoche inclusive y en las intervenciones que ha hecho directamente en Noruega, ha revitalizado la esperanza de la ciudadanía que necesita urgentemente un cambio social en esta época de diciembre. La distinción le eleva su perfil a un nivel adecuado y, claro, le pone un obstáculo inmenso a los ataques que el régimen le tiene programado, la desacreditación que le está haciendo mucho daño a la sociedad. Ustedes escuchen un programa que conduce bien sea cualquiera de los personajes de la política represiva y se dan cuenta que la burla llega a un desprecio absoluto de las personas y su violación de los derechos humanos a quien secunda cualquier tipo de acción en favor de su postura y de lo que ella representa para los derechos humanos. Ese galardón pues refuerza la voluntad de apoyo de la comunidad nacional e internacional y por supuesto que fortalece los mecanismos de la justicia y especialmente de la Corte Penal Internacional, que tiene en su agenda un mecanismo para garantizar la rendición de las cuentas de los crímenes de lesa humanidad que se están siendo contemplados en esa legislación para Venezuela. Claro, hasta ahora la lucha ha sido de carácter pacífico, con un gran coraje civil, y la defensa se está haciendo con herramientas totalmente democráticas, que son herramientas de paz y que tratan de neutralizar las amenazas para la comunidad venezolana y el mundial, obviamente. Claro, el gobierno tiende entonces con ese impacto regional y político a un aislamiento global que se nota ya de una forma determinante y realmente esta decisión del premio acentúa una carga más bien simbólica de ese país que provoca el aislamiento cada vez más fuerte del gobierno venezolano. Claro, esta acción yo creo que es un ejemplo extraordinario de la poderosa actuación civil que se transmite ya a lo largo y ancho de América Latina, incluso afectando situaciones electorales de otros países que están en vías de resolver la situación que ha provocado la invasión de ideologías ignobles en el continente. Yo creo que esta voz está hablando muy fuerte y, claro, repercute en Venezuela y no ha podido ser silenciada, ni siquiera aquí, pues por supuesto que con ese aparato represivo, pero en el mundo resuena como un tambor batiente y esperamos entonces que las políticas aliadas que representan los países que tienen responsabilidad en defender la democracia y que han prestado para controlar a un régimen que está soportado por intereses del crimen organizado, tenga sus frutos con el apoyo del pueblo venezolano, de sus instituciones que están reprimidas internamente, pero que tienen un factor de disuasión bastante alto y que produzcan entonces una lucha interna que nos permita liberarnos de la dictadura. Esa lucha obviamente es una responsabilidad ciudadana, porque si no luchamos nosotros mismos, el cambio no va a ser posible. Lo dejo hasta allí con una presentación de este programa para que mis estimados colegas puedan emitir sus opiniones al respecto. Gracias.
Muy bien. Tiene la palabra Aurelio Useche. Bueno, buenos días, buenas tardes a ustedes. A mí me parece que comparto, pues, desde luego, la introducción que hizo Genaro, muy completa. Yo quiero agregar algunos comentarios que son importantes dentro de ese mismo contexto. Eh, Uno de los aspectos más importantes fue, desde luego, el discurso del representante o el presidente del Comité de Nobel, que dio una lección de democracia y dijo cosas como esta, por ejemplo. Dice, la dictadura no gobierna con leyes, gobierna con signos de terror, desapariciones, videos de humillación, cuerpos golpeados. Es un idioma, una gramática del medio. Muy grave lo que digo. Después dijo, la oposición democrática venezolana, la de verdad, no es víctima, es sujeto histórico, un actor capaz de documentar un fraude, unificar fuerzas y resistir sin disparar un tiro. Y lo último es que el gobierno le dice, el comité le pide explícitamente a Maduro que renuncie, que no es una opinión, es la sanción simbólica más alta que un organismo civil puede emitir. Es decir, que el gobierno de Noruega y por supuesto el comité de Noruega, ya esta mañana lo dijo, después de haber actuado como más de 10 años como mediador en este tema y actor principal en todo este proceso venezolano, ha hecho el diagnóstico final. Primero, haber propiciado a María Corina a ser Nobel, premio Nobel, que la coloca a ella no como un líder político como pudo ser Betancur o como pudo ser Caldera, sino mucho más allá, que un líder en un nivel de de mucho más alto nivel político mundial, capaz de ser interlocutor en las Naciones Unidas, en cualquier foro mundial, en cualquier foro gobierno. De manera que la coloca a ella en una posición muy relevante en el mundo. Para nosotros es una satisfacción, desde luego, lo que está sucediendo y espero que de aquí en adelante se culmine este proceso exitosamente y no haciendo cosas indebidas, no haciendo, no tomando posiciones políticas de personas que intentan ocupar cargos, de tener relevancia personal y mucho menos. Yo creo que hay que desprendernos de cualquier ambición personal que se tenga y colaborar en este proceso como debe ser, con plena integridad, separado de cualquier ambición local, parroquial que alguien pueda tener en participar en este proceso. Gracias. Juan Trocones. Muy buenas tardes a todos, amigos. Gracias por la palabra. Bueno, yo deseo enfocar el comentario con relación a cuán importante es lo que ha ocurrido con motivo del Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado y la lucha por la libertad que ha desarrollado la población venezolana, en razón de si eso va a hacer aportes o no para lograr que se alcance el objetivo fundamental, que es la salida de la dictadura, que no ha sido fácil, que se ha demostrado que por todos los mecanismos de carácter legal ajustados a la Constitución y al mejor manejo de la política han fracasado. En donde, por cierto, Noruega ha hecho importante participación
en procesos de diálogo entre los factores de gobierno en Venezuela, de la dictadura, con aquellos que se han opuesto a eso. Es digno reconocer los aportes hechos a través de aquellos diálogos en México, lo que ocurrió después en el propio Noruega y posteriormente el acuerdo aquel de Barbados, en donde también la gente de Noruega estuvo haciendo aporte. Eso fracasa porque queda demostrado que toda la estructura que usurpa el poder en Venezuela no está dispuesto a transitar el camino civilizado de respetar los resultados de una elección y de reportar las reglas de juego implicados en la política. Eso creo yo que es fundamental para la conclusión que llega el propio presidente del comité del premio Nobel allá en Noruega, en donde lo que concluye es pidiendo la renuncia de Maduro y que respete los resultados electorales. Una posición muy fuerte, particularmente originada por Noruega, país que se ha caracterizado por ser escrupuloso en el manejo de posiciones que puedan considerarse que están manejando con algún privilegio o intereses en las posiciones políticas. De manera que ese premio y ese discurso del presidente del premio Nobel constituye un gran soporte para la lucha por la libertad de Venezuela y complementa al máximo todos los procesos y las intenciones que por la vía del entendimiento y del buen proceder se han tratado de hacer para poder acceder y sustituir la dictadura en Venezuela. Creo que en ese proceso de Noruega debemos de destacar varias cosas. Por un lado, un orgullo porque María Corina ha hecho méritos suficientes para ser asiento de ese reconocimiento. Y en particular, ahora nosotros tenemos una ciudadana que es una ciudadana internacional del mundo. Debe estar viajando sin pasaporte venezolano porque lo debe tener confiscado el pasaporte, lo deben de haber eliminado, no debe aparecer por ningún lado. Y ella para la identificación supongo que lo que debe estar haciendo uso es de su condición de ser Premio Nobel de la Paz. Porque no debe tener otra identificación para poder montarse en un avión comercial. Hay una cosa que nos llena de orgullo, ese logro, ese desempeño de María Corina, y yo deseo hacer hincapié en la conducta y el desempeño que tuvo la hija de María Corina Machado en ese acto de ayer, cuando ella recibe el premio y cuando ella asume la responsabilidad de convertirse en la voz de la madre. Las palabras previas que pertenecen propiamente a ella, así como el desempeño que tuvo al leer, se dice que es leer el discurso de María Corina, una lectura que yo, por cierto, lo que me dio la impresión es que esa muchacha se sabía de memoria todo ese contenido, porque en ningún momento la vi haciendo uso de notas, de páginas, de algo escrito que significara que estuviera leyendo alguna cosa, al menos que la tecnología de ahora tuviera un teleprompter excelente y ella pudiera, sin estar enfocada a ese teleprompter, estar haciendo la lectura correspondiente. Pero hizo un trabajo de gran calidad, lo cual demuestra que allí tenemos también una líder potencial de primer orden, una dama de 34 años que se ha fogueado ya en ligas altas. Tenemos un liderazgo de una juventud emergente en el país que es digna también de reconocer. Y por supuesto, ratificar la importancia de los contenidos, tanto del discurso del presidente del Nobel como
del contenido de lo planteado por María Corina Machado a través de la voz de la hija. Yo creo que esas son dos piezas que deben ser motivo de análisis pormenorizado, porque ahí hay muchos mensajes de fondo que pueden contribuir a mejorar las relaciones internacionales entre los países y poner orden a nivel mundial con relación a las desviaciones frecuentes que existen. Es lamentable que exista en nuestra sociedad los egoísmos, las mezquindades y ver cómo existen corrientes de opinión en donde ningunean a la mujer por un lado y por otro lado donde cuestionan, yo diría que por razones de carácter social y económico, el logro de algunos cometidos a nivel mundial como lo está logrando María Corina Machado. Los envidiosos, aquellos que militan en la tesis de ser rico es malo, que ha contaminado toda esa izquierda mezquina y bueno, acomplejada, porque lo que no pueden es confundir una cosa con la otra y desconocer los méritos intelectuales, personales, emocionales y morales que tiene María Corina como merecedora de ese Premio Nobel de la Paz. Yo como venezolano expreso mi orgullo por la mujer venezolana que ha logrado escalar hasta esos niveles en la figura tanto de la madre como de la hija y por supuesto en la lucha libertaria que ella ha sido capaz de liderizar con la participación de toda la población. Esa es mi apreciación. Eh, Yo diría que si bien la salida de María Corina se podía analizar como una debilidad por cuanto se diferenciaba un poco también de aquella promesa de que era hasta el final y que ella no iba a abandonar el país. Ella se compromete nuevamente a regresar a Venezuela y me da la impresión que sus aportes para el momento en el cual ya estaba pasando en Venezuela estaban siendo muy limitados y desde la magnitud y el impacto que ha ocurrido con motivo del acto de la entrega del Premio Nobel de la Paz y su impacto a nivel internacional está demostrando que es un acierto el haber salido a recibir ese Premio Nobel. Gracias. doctor Ortiz, Bueno, muchas gracias y un saludo para todos. Bueno, evidentemente, pues las conversaciones de hoy tienen que estar alrededor de lo que ha hecho María Corina. Y naturalmente esa mujer no descansa para sorprender a nosotros y al mundo en realidad de su decisión de luchar tenazmente por la democracia en Venezuela. Y yo solamente quisiera ver, tanto hace María Corina por todos nosotros, pero quisiera que de alguna forma discutiéramos un poco qué hacemos nosotros para apoyar a María Corina más que alabarla, celebrarla y aplaudirla y reconocer su valentía, su tenacidad, su convencimiento. Es importante que veamos qué podemos nosotros hacer para contribuir para, para como ciudadanos definitivamente ir más allá de los aplausos y los elogios de María Corina. Y digo esto porque yo en realidad, lo que dice Juan, en realidad de la mezquindad de la izquierda, eso siempre ha sido así. Pero la gran diferencia que existe entre esa izquierda mezquina, porque esa es su naturaleza, es definitivamente que es una izquierda que en lo personal yo reconozco que tiene organización, tiene recursos, tiene disciplina y tienen objetivos concretos, y esos son de destruir, de agarrar el poder para subyugar a una población. Y eso va a ser siempre así. Aún hay un ruido por ahí. Definitivamente,
Podemos tener, naturalmente, con toda seguridad, yo espero que relativamente pronto, 2, 3, 4 semanas, pues se defina la situación en el Caribe y, eh, y María Corina no salió solamente para recibir un premio. Yo creo que María Corina salió convencida de que podrá volver pronto a Venezuela. Y me refería antes pues a lo que veo de la fortaleza que tiene la izquierda mezquina, particularmente no solamente la venezolana, sino el apoyo que tiene del exterior de muchos grupos que realmente les apetece mantener su presencia en Venezuela, ya sea con Maduro o sin Maduro. Yo creo que debemos de alguna forma ver que esa izquierda mezquina tiene todavía, digamos, eh, gente que los apoya de una forma u otra, porque ellos saben manejar una narrativa que convence a mucha gente. Eso es una cuestión que, en mi opinión, esas son características que tienen esta gente. Veamos los Villegas, veamos los Márquez, veamos el chavismo light, veamos los alacranes. Existen y existirán aun cuando se logre salir de Maduro. Eso solamente por hablar de los políticos. Si sacáramos a Maduro o Trump saque a Maduro y a Cabello y a Padrino y a todo el resto de la camarilla, aún existirá esta izquierda mezquina. Y hay que definitivamente demostrar por nuestro lado con más organización, más coherencia, más estructura, mejor mensaje, porque recordemos algo, y no sé si estarán de acuerdo conmigo o no, pero los partidos políticos nuestros hoy en día son partidos minúsculos, sin base sólida, sin mensaje, sin aprecio de la población. Están definitivamente contando con un grupo de personas que se reúnen por Zoom o en una casa, pero desde el punto de vista de militancia, yo no veo ninguna solidez de los partidos políticos. Quiero y reconozco, aunque no soy adecto como Genaro, pero si algunos tienen oportunidades de organizarse con relativa rapidez, serían los adecos, porque definitivamente ellos tienen una cultura, tienen una tradición, tienen una historia, que si la remueven un poco, pues valdrá aquella frase que dice que adeco, adeco hasta que se muera. De tal manera que, Genaro te tiene una planilla ahí. no, yo no voy a votar por adeco. Yo me retiré de Acción Democrática en el 2003. Imagínate. Sí, pero adeco es adeco hasta que se muera, eso no hay duda. Bueno, pero en todo caso, lo que me refiero es que sí, debemos ver claramente la organización que tiene esa definición clarísima que hace Juan de la izquierda, una izquierda mezquina, destructiva, artera, pero definitivamente también reconozcamos que este lado, ahí no tenemos mucha organización, ni mucha coherencia, ni mucha unidad, ni mucha disciplina, eso tenemos que tomarlo en cuenta y analizar esa situación que tenemos. Así que quisiera justamente eso, pues ver de qué manera tenemos oportunidades nosotros, pues los profesionales, la gente que de alguna forma u otra tiene formación de cuarto, quinto nivel de educación, que aporten ideas para definitivamente ver cómo fortalecemos ese espíritu democrático que ahorita pues está un poco menguado. Muchas gracias, doctor. Bueno, antes de que vuelva a hablar Genaro para cerrar, yo quisiera ser lo Yo más voy a breve hacer una posible. intervención. Ah, tú, ok. Sí. Yo quería hablar antes de esto. Bueno, todos ustedes han puesto de manifiesto la virtud que significa un elemento académico como el otorgamiento y el reconocimiento mundial de un cierto sector y el impacto que tiene en la política interna y fortaleciendo el apoyo internacional. Eso nos plantea problemas a resolver. El primero, obviamente,
es la responsabilidad ciudadana de empujar un cambio de modelo. Y ese cambio lo tenemos que hacer los venezolanos. Obviamente, aprovechando el apoyo internacional que se ha manifestado de diversas maneras, de un apoyo académico, de un apoyo político, de un apoyo económico y de una fuerza letal que asume su responsabilidad como consecuencia del impacto que ellos han recibido por las acciones del crimen organizado. Eso permite en este momento ya finalizando el año en un programa como este que hemos revisado sistemáticamente la problemática académica venezolana y latinoamericana, que retomemos un curso de acción, porque está planteado una serie de elementos que permiten instrumentar acciones de política en un potencial gobierno de transición, como es el que encabeza eh, Edmundo González Urrutia. Los instrumentos de poder tienen que ser modificados. La reinstitucionalización del país es evidente, pero tenemos que instrumentar recomendaciones concretas que se han derivado de los exámenes que sistemáticamente hemos hecho en este programa y los que multitud de programas hacen sistemáticamente, como el que tiene José Manuel Serna en la parte económica y otros más que están aportando ideas sistemáticamente para la transformación académica, pues tiene un planteamiento, buscar la forma de ir trabajando de una manera regular, importante y amplia en un sistema electoral corrompido, que sin ese sistema electoral, pues obviamente no podemos ir a ninguna parte y que además eh, está sentado en una acción democrática que significa que los partidos políticos se reinventen y comiencen a operar con un sentido ético, moral y con clara responsabilidad de autoelección y de revisiones internas, organizativamente hablando, para propiciar las democracias internas. Eso viene pegado uno con otro, independientemente de las previsiones, digamos, de sistemas y procedimientos que tienen que ser transparentes para poder confiar en una democracia duradera con partidos sólidos que retomen ideológicamente una oposición constructiva y colaboren incluso con los gobiernos de transición que tienen un problema por delante, especialmente de carácter económico y de gran impacto social que tiene que ser resuelto. La segunda parte, pues obviamente, es la educación. Una educación que adquiere prioridades porque tiene componentes no solamente importantes en la masificación, digamos, de la educación, sino de sus componentes operativos. El caso de los profesores, de los docentes, de los investigadores, que tienen que ser reforzados mediante mecanismos distintos, con organizaciones novedosas, dinámicas, adaptadas a las nuevas tecnologías y que permitan transformar la educación. Eso tiene un impacto directo en la educación universitaria que tiene que ser revisada. Y aquí hemos debatido por mucho tiempo las bases fundamentales de ese cambio y hemos estado en una perfecta sintonía para crear mecanismos recomendables al ejercicio operativo de un Ministerio de Educación Universitaria. Esos elementos tienen que ser hechos y compartidos para el debate público y especialmente al liderazgo que se ha consolidado en Venezuela. Ese liderazgo ha asumido buena parte de esas recomendaciones, pero que tienen que ser orgánicas en el sentido de que mucha gente preparada, especialmente las que están en la diáspora, puedan integrarse de una forma tal que permita una consulta efectiva, que pueda permitir desarrollar acciones que instrumenten las recomendaciones hechas. Consejos consultivos que van desde el Consejo Nacional de Gobierno hasta el Consejo Consultivo de cada uno de las áreas de la economía, de la sociedad y de la educación. Eso es un tema que no se nos puede escapar y la euforia de haber consolidado un tema de apoyo
significa que la velocidad de cambio puede ser precipitarse muy rápidamente en Venezuela y tenemos que tener instrumentos de desarrollo en la mano y estar dispuestos a la discusión, al debate, para elevar las propuestas que vienen a ser en beneficio de la sociedad venezolana. Yo creo que este mensaje, en buena medida, resume la posición de que cada uno de nosotros que integramos el tema de itinerario académico lo podamos plantear de una manera generalizada y atraer y fortalecer con otros grupos una postura de revisión integral que nos lleve a ese propósito que hemos mencionado. En este sentido, pues yo creo que hemos cubierto un año terrible de controversias, de posturas, de propuestas que han sido sistematizadas. Eso da origen a una bibliografía importante sobre el tema itinerante universitario, un itinerario político sólidamente examinado y propuestas a través de ensayos y bases conceptuales que han sido distribuidas, incluso al gran liderazgo y a los liderazgos medios que tomarán la posición democrática de consolidar el gobierno de González Urrutia. De esta manera, pues que yo creo que nos podemos sentir satisfechos este año de haber producido tal cantidad de material que está ya en manos de los que van a decidir la conducta política del país en los próximos años. Pero tenemos que seguir operando y en este sentido hay que darse como una pausa. Los cambios están por venir. Todos los días amanecemos con las expectativas puestas en que la incertidumbre se resuelva y tenemos la esperanza de que eso ocurra muy rápidamente y desplazar a un modelo que ha perturbado completamente a la sociedad venezolana y ha provocado la catástrofe económica, social, la diáspora y todo lo que implica un gobierno de las características que tenemos en este momento y que tiene que ser resuelto por cualquier vía. Y la intervención política, la intervención militar, la intervención de orden conceptual tiene que ponerse sobre la mesa para examinar los temas que son definitivamente críticos para contribuir a desarrollar la problemática venezolana. Eso lo entiende la comunidad internacional, aflora en cualquier evento científico, social o gremial o como el que acaba de ocurrir con el Nobel de la Paz y que realmente debemos recoger las recomendaciones que allí se hacen para darle continuidad a una estrategia favorable de cambio. Eso es lo que realmente creo que ha cubierto el objetivo de este programa y que felizmente estamos terminando el fin de año, pero que realmente ahora comienza un tercer ciclo, un ciclo operativo de instrumentación y de vigilancia para que las cosas se hagan dentro de un sentido democrático, plural, de policlasista y además con una enorme fortaleza económica, que es lo que requerimos también para contribuir con ese desarrollo social. ¿Quieres hablar tú, Aurelio? Sí, yo quisiera hacer un comentario Yo quisiera también hablar, pero bueno, a lo que acaba de expresar. ¿Tengo la palabra? ¿Sí? Ok. Y quiero hacer un comentario a lo que acaba de expresar Genaro. Me parece muy interesante. Yo creo que este es un grupo y un foco fundamental en la educación y la educación superior. Habida pues en cuenta la experiencia de muchos de los que están aquí en el tema académico, universitario, tanto del rango profesor como rectores, decanos, etcétera, de universidades. Venezuela se aproxima a un cambio. No sabemos efectivamente cómo será ese cambio en la práctica, pero se aproxima un cambio. Y un cambio que que debe conducirnos a un nuevo estado de cosas, a un nuevo estado de las cosas del país. Muchos hablan de regresar a la democracia, de los 40 años de la democracia, pero yo soy de los que creo que no debemos regresar a los 40 años de la democracia.
Ya esto pasó unas determinadas circunstancias políticas. Yo les recuerdo que cuando la democracia empezó en 1958, Venezuela tenía 7 millones de habitantes y para el año 2000 ya Venezuela tenía 20 millones de habitantes. O sea que las dimensiones del país cambiaron y ese proceso democrático en un proceso de crecimiento expansivo de la población con una tasa inmensamente grande y en la cual se hizo un esfuerzo de educación que hay muy buenos resultados. Sin embargo, el rol del Estado en la educación y en la educación superior no debe rezar a lo que fue. No debemos, sino debemos construir conceptualmente cuál es ese nuevo rol del Estado, tanto en la educación y en la educación superior. Porque las circunstancias hacia el futuro así lo exigen, las circunstancias eh, políticas del país también cambian, la economía del país, que es algo sustancial para la vida de nosotros, va a cambiar, tiene que cambiar. Nosotros tenemos que salirnos del estado rentista y pasar a lo que en el Grupo Orinoco se ha llamado un nuevo estilo de vida. Yo los voy a invitar a ustedes a que asistan a una de esas presentaciones, porque es muy importante lo que allí se está planteando este, como una visión de futuro del país. Un nuevo estilo de vida, superar el rentismo, incorporar a la población a la producción de los bienes y servicios y tener un Estado que haga lo mínimo que tenga que hacer para que el país funcione. De manera de que pasar a un Estado ejecutor, por ejemplo, tener industrias de aluminio, industrias de acero, tener plantas eléctricas, etcétera, etcétera, pues ya ese Estado no es posible, no, que sigamos construyendo. Y el rol de la sociedad civil, de los particulares en Venezuela, tiene que incrementarse en todos los órdenes de la vida del país. Y en uno de los que hay que incrementarse, incorporarse, en el de la educación superior. Eso no descarta, por supuesto, que de las instancias públicas del Estado se emanen directrices y se planteen objetivos eh, muy loables y alcanzables. Pero el logro de eso no se puede hacer sin la participación de lo que ahora se llama la sociedad civil, en el pasado se llamaban los particulares, y yo lo llamo sin participación de la gente, simplemente. A veces uno, cuando habla del sector privado, ya se prenden los bombillos de las viejas teorías marxistas, de que el capital privado lo que busca es el lucro, etcétera, etcétera. No se trata de eso, sino es participación de la gente. Nosotros debemos construir un nuevo Estado con unas características determinadas y con una participación intensa de la gente. A mí me parece que incluso deberíamos ser ambiciosos en construir un nuevo modelo democrático que sea ejemplo de América Hispana, habiendo sufrido durante tantos años este régimen que nos ha dejado muchas enseñanzas de lo que no se debe hacer. Entonces, para concretar, yo pienso que nosotros deberíamos dedicarnos a ayudar a definir ese rol del Estado en la educación superior. Ese es lo que yo creo que sería un tema que nos ocuparía y que cada uno de nosotros tenemos experiencias en eso, en tanto en uno como en otro, y podemos construir realmente, y podemos ayudar con sinceridad, sin tener ninguno de nosotros ambiciones, por lo menos yo no las tengo, ambiciones personales de figurar, nada, porque yo creo que estamos en la etapa de nuestra vida del pensar y de ayudar a pensar. Esa es mi propuesta, gracias. Gracias, Aurelio. Bueno, yo quisiera también decirles algo desde mi perspectiva
que puede ser muy convergente con la de todos ustedes. Se oye Per- poco, habla más duro. José. Pertenecemos a una misma generación, Gracias. pertenecemos a una generación que ya, desde el punto de vista de la trayectoria vital, hemos atravesado la curva de mayor capacidad e intensidad de acción. Demográficamente estamos como en la parte baja de la pirámide, la parte descendiente de las edades. Y, y hay un nuevo tiempo que quizás María Corina ha tenido la gran capacidad, talento, inspiración para interpretarla. Yo la he visto hoy, he visto en su cara una gran preocupación y me imagino que ella sabe porque ha sido en cierta forma precoz, en cierta forma tiene una gran madurez, más que la de todos sus compañeros de generación y por eso es la líder. Ella ha dicho con alguna frecuencia que lo que viene no es fácil. Y, y estos cambios que están ocurriendo en el mundo tienen muchas aristas nuevas. A mí se me ocurrió decir esta mañana en mi editorial que María Corina había logrado un guacamayazo intercontinental. Y cuando ustedes ven Europa, bueno, el doctor Artí está allá en Europa. Yo tengo familia en España, que es una parte un poquito particular de Europa. Europa no está en su mejor momento. Europa está reflejando lo que puede llamarse la decadencia. Y, y es una cosa bien problemática y compleja, porque por un lado Europa occidental sobre todo ha logrado un equilibrio político que ha puesto a la mayoría de los gobiernos en una especie de centro, pero sin extremismo, y eso ha permitido grandes sistemas de seguridad social y posiciones muy equilibradas en la geopolítica mundial. Pero América Latina está en una situación distinta. América Latina está en una situación muy compleja, muy peligrosa. Sí, estamos saliendo de un huracán de proyectos comunistas que ninguno sirvió para nada. Lamentablemente digo yo, porque la izquierda también representa aspiraciones de una parte de la población y ya el comunismo quedó completamente deshecho. Entonces, va a seguir habiendo pobres y ricos. Y hoy en día más que nunca hay una crisis de valores, hay una crisis ética muy profunda, ¿ok? Y estamos frente a un mundo donde ya no hay, ya no hay dos hemisferios o dos polos, sino que hay una multipolaridad y y hay países como China, que es un enigma hacia dónde quiere ir China. En materia económica va muy bien, pero en materia política da miedo. Y China China es una civilización que nos lleva como el doble. O sea, si nosotros tenemos, exagerando, 4.000 años, ellos tienen como 10.000 años. Y eso pesa. Entonces yo creo que estamos en una situación muy, muy exigente y yo creo que los venezolanos, sin sobreestimarnos con respecto al resto de los latinoamericanos, además de estar en el centro geográfico de Latinoamérica, estamos un poco en el centro político, entendiendo por centro político que en nuestro país nunca ha habido extremismo de derecha ni de izquierda. Si vamos hacia el sur, ha habido extremismo de derecha. Y si vamos hacia el Caribe y México, ha habido extremismo de izquierda. El único extremismo de izquierda que hemos tenido, que yo no creo que es más de izquierda que una especie de despotismo muy irracional, el que tuvimos con Chávez y Maduro. Yo no le vi nada de izquierdismo al estilo que puede ser incluso el propio Perón. Entonces yo creo que a nosotros en esta etapa que nos queda, que ojalá se alargue todo lo que podamos, nadie quiere morirse, entonces, y que nos quede la lucidez y la capacidad de comunicar y de ventilar las cosas que están por ocurrir y ayudar a que sean buenas. En una de las entrevistas que yo hago con frecuencia, está un abogado venezolano que vive en Colombia, que se llama Gonzalo Olivero, que más allá de sus posibles posiciones ideológicas o políticas, él expresa con mucha sensibilidad el problema jurídico, el problema legal, el problema de las instituciones. Y con esto quiero terminar para no encadenarme.
Yo creo que el problema institucional hay que agarrarlo casi que de primero. Yo creo que tenemos que crear instituciones. Nunca las fortalecimos suficientemente. Ni siquiera los partidos políticos que llegaron a ser bastante importantes y tuvieron bastante aporte a la modernización de Venezuela, los partidos se vinieron abajo, pues. Se, se de- yo diría que se descompusieron, entraron con una especie de descomposición, un poco porque adentro estaba el caudillismo. Ya no tenemos dudas de que hemos pasado de 40 años de caudillismo democrático a 20 y pico de años de caudillismo despótico y, y terrorista. Pero los dos fueron caudillistas. O sea, los 40 años nuestros estuvieron bajo la mano fuerte de primero Betancourt, que fue para mi gusto el mejor, y luego de Caldera y Carlos Andrés. Y eso, y eso hay que pensarlo. Hay que, hay que, hay que considerar que la posición de Noruega hoy es como, es como una luz para nosotros, es como un faro. No solo por escoger al premio Nobel, para el premio Nobel de la María Corina, sino porque además en ese discurso de, en ese discurso de entrega del premio Nobel de representante del premio Nobel, hay una gran lección, hay hay una mirada distinta hacia Latinoamérica. Entonces yo creo que ligando esto con la educación y considerando que hay generaciones nuevas, incluso las que están en Venezuela, porque no podemos desestimar que esos que están bajo el yugo del chavismo en Venezuela tienen padres y abuelos que no están con el chavismo. Y yo percibo, yo estoy teniendo una especie de primavera con mi seminario en la Universidad Central, porque tengo muchos alumnos y quieren todos hacer cosas buenas. Y les he pedido incluso su currículum. Y he notado que ellos no han estado eh, opacados o mal formados por la crisis educativa. La mayoría muestran una cierta preparación, una capacidad, porque mi seminario de tesis, una capacidad bien interesante para hacer las tesis. Yo quiero que sus tesis se liguen a, a casos reales, a emprendimiento. Yo siempre creo que la tesis de grado en la universidad no debe ser una cosa de teoría y de especulaciones, sino más bien de experiencias. Yo siempre le digo a mis alumnos, la tesis tiene que ser su primer trabajo profesional. Y para cerrar esto con todo lo que he venido tratando de articular, esta educación que todos hemos dicho, cada uno de ustedes lo ha dicho de alguna manera, tiene un papel fundamental. El primer papel que tiene esta educación, que es la que nosotros hemos manejado y, y, y servido, es que hay que cambiarla. Hay que cambiar profundamente la educación. Hay que cambiar las universidades. Hay que dejar de tener unas universidades con toga y birrete que parecen como unas iglesias, con profesores dogmáticos. No, hay que cambiar la relación del alumno con el profesor. Ya, así como en medicina ya, me lo dijo un médico hace mucho tiempo, pero lo he visto en la práctica, la medicina cambió dándole al paciente un papel relevante. Es decir, el diagnóstico no puede ser una visión fría de la historia médica. El paciente participa en el diagnóstico. Es parte importante, es el protagonista. Así como ocurre en eso y como ocurre en otros espacios y en otros ámbitos de la vida y de la cultura, la educación tiene que dar un papel fundamental al educando. Hay que poner, y más con inteligencia artificial. Yo lo estoy haciendo con mis alumnos. Saquen su cosa y tráiganla. No importa. Partamos de su inteligencia artificial y de allá en adelante construyamos. Hay que, hay que cambiar la idea de que el protagonismo implica una especie de autoritarismo. Ese autoritarismo del profesor autoritas hay que cambiarlo, porque no tenemos la posibilidad, los profesores de hoy en día, de aparecer en la cátedra como unos sabios. Ya no tenemos, ya no existe eso. Cualquier alumno agarra el teléfono y nos cuestiona. Entonces no tenemos que ser tanto proveedores de un conocimiento almidonado y guardado en libros. No, tenemos que ser proveedores de una actitud
hacia el aprendizaje es permanente. Y la Universidad Central tiene que hacer eso. Yo creo que la Universidad Central va a ser muy importante, y la Católica probablemente, todas las universidades, hasta las que creó Chávez, no importa. Todas las universidades tienen un papel doctor distinto al del antiguo profesor que hizo su papel y que lo hicimos de alguna manera muy bien, hasta donde pudimos, pero tenemos que reflexionar y, y parir, parir esa nueva educación. Hay que parir una nueva educación. Hay que entender y oír lo que está pasando. Yo creo que la virtud más importante de María Corina es que oye. Yo no veo a María Corina como sentada allí en una especie de muro separado del mundo. Yo la veo a ella y por eso, y veo a su equipo muy interactivo con ella. Esta muchacha, que es su segunda, me parece que tiene también un poco esa tónica. Hay que considerar que no hay hoy en día, ¿cómo se dice? Supermanes. Se acabó Superman, pues. Se acabó Fidel Castro, que muchos lo idolatraron. Se acabaron también nuestros líderes democráticos. Lo estamos viendo en Estados Unidos. Tenemos un liderazgo en crisis en Estados Unidos. Muy, muy crítico. Entonces yo creo que a los educadores nos toca escuchar eso, sentir eso y ponernos a ver cómo generamos una nueva manera de aprender en forma conjunta. Aprender enseñando y enseñar aprendiendo y aprender aprendiendo. Yo creo que esa es la tónica en la que debemos ponerlo. Eso es todo. Bueno, yo creo que he cubierto en buena medida el tema. Y para cerrar, creo que ustedes tienen la asertividad de haber hecho planteamientos de continuidad a una problemática importante que está en este momento por decidirse en nuestro país. Ok. ¿Quieres decir Ha algo sido un todavía? placer participar en estas cosas con ustedes este año y creo que debemos de tenernos un break por lo que falta ahora de diciembre y ver cuáles los acontecimientos, cómo se terminan desenvolviéndose ahora en diciembre. Ortiz, ¿quieres decir algo? Sí, un momento nada más. Sí, bueno, me parece bien interesante pues lo que ha dicho Aurelio, de que necesitamos ver nuevas formas, nuevas estructuras. Y definitivamente tú has tocado un tema muy importante que es la parte de la educación y que por supuesto has nombrado y mencionado una cuestión que nosotros los venezolanos tenemos en el ADN, que nosotros hemos vivido en los últimos 126 años bajo el yugo del caudillismo. Pero no solamente eso, también bajo el yugo del militarismo. Todo este tipo nos ha maleado nuestra capacidad de instaurar democracia firme. Y eso nos lleva a que sencillamente pues tengamos casi que una visión tubular, que nuestros problemas los resuelve un presidente todopoderoso, por una parte, y que sencillamente la iniciativa popular no tiene mecanismos. Nosotros, como ciudadanos en Venezuela en general, pues fundamentalmente lo que hacemos es que nos convoquen a marchas sin ningún destino y que vayamos a votar unas elecciones por tales o cuales candidatos. Esto debemos revisarlo y entonces cuando hablamos de participación ciudadana, de iniciativa ciudadana, debemos crear los mecanismos para que esa iniciativa pueda canalizarse. No lo tenemos definitivamente. Hasta donde yo puedo ver en mi país, no hay un mecanismo donde el ciudadano tenga voz realmente importante. No, no veo yo, quisiera de una forma u otra, pues que yo y Genaro me acompañó en esa propuesta, o me acompaña en esa propuesta, es decir, se hizo el documento, de considerar y discutir uh, lo que hemos propuesto en un documento, no sé si a todos les ha llegado, que quizás sería, por lo menos, contrastar con otras propuestas
pero necesitamos justamente eso, revisarnos en términos de ciudadanía, en gobernanza, en educación, en salud, todo. Nosotros retrocedimos muchísimo, pero en realidad nuestra historia nos dice que nosotros hemos vivido bajo fundamentalmente el militarismo, desde el Cabito, desde hasta el único que tuvimos antes de los 50 fue a Gallego y y su gobierno solamente duró 9 meses. De adelante vino todo lo debacle de Pérez Jiménez, después tuvimos todo el caudillismo de Cocopellano, con el perdón de Genaro. Esto, luego tuvimos definitivamente en qué desembocamos, en el militarismo de Chávez. Nuestro ADN tiene ese componente, que si no es una gorra, es más, el triunvirato del 58, pues ¿quién lo dirigió? Larrazábal, un militar. Por favor. Mira, perdón, ya casi que no nos queda, mejor dicho, nos pasamos, pero está bien. Yo creo que Genaro va a cerrar, pero está muy bien, Ortiz. ¿Y qué sigue? Pido la palabra. Ajá. ¿Quién? ¿Quién pide la palabra? Pido la palabra. Rafael. El doctor. Es que no lo estoy viendo, doctor Ortiz, adelante. Sí, bueno. Es que no, usted no aparece, no sé por qué. Yo no sé por qué no aparezco. Usted debe tener la imagen de la cámara tachada. Tiene el video apagado, la cámara. Apagado. Sí. Estoy bien así. Ahora sí. No, quítele usted le quitó la cosa al micrófono. Al lado del micrófono hay una cámara, como una camarita. Haga clic ahí nada más. Dele clic ahí para que se le abra la imagen. Yo sí veía que había 6 y sabía que era usted, pero no aparece su imagen. Bueno, si no puede, siga con lo oímos, si no. Sí, gracias. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho sobre la importancia del Premio Nobel para María Corina Machado. O sea, no vale la pena comentar más porque ustedes ya lo han dicho todo. Es una mujer admirable. Yo estoy haciendo con colegas algo concreto, entre otras cosas, es una reforma de leyes. Y de manera específica hemos empezado con la ley contra la corrupción y hacer una comparación de la ley contra la corrupción con la ley orgánica de salvaguarda del patrimonio público que era antes de esa ley y antes del Código Orgánico Procesal Penal. La idea es volver a una jurisdicción especial. La idea es volver a incorporar jurados y tribunales mixtos, de manera que la población pueda intervenir en la aplicación de la Administración de Justicia. Y como hoy, 11 de diciembre, es el Día del Juez en Venezuela, yo quiero recordar qué es lo que debe ser un juez. Primero que todo, que sea garante de la Constitución, porque su primer deber es declarar nulo, en el caso que le toca, todo acto legislativo formal o no que esté en contra de aquella, y que como inmediata consecuencia de esa declaratoria erradique tal acto legislativo y lo sustituya con la aplicación de la fórmula más adecuada al derecho y a la justicia. Está de más decir que el derecho y la justicia son bases fundamentales para cualquier gobierno que vaya a tener Venezuela. Además, un juez enamorado de la verdad, que la verdad sea su norte, su sur, su este y oeste, un juez con conciencia recta y cierta, un juez que estudie, un juez que en el ejercicio de sus funciones sea un juez por dentro y por fuera, y que prefiera el uso magnánimo de la justicia y del derecho al empleo de la espada de la ley, y un juez que dirija y regule el proceso y que no se deje de dirigir o regular. No queremos más jueces como algunos, porque esos algunos, estando en el Tribunal Supremo, en un tribunal de apelaciones, en un tribunal de instancia o de municipio, etcétera, ha dejado más de una vez a un lado la justicia y el derecho. Se han vendido, se han prestado, se han alquilado, sometido, regalado, por miedo o por corrupción intencional. Se han vendido a colectivos, a particulares, a medios de comunicación.
han traicionado la dama de la justicia, han fornicado con otros poderes de un Estado que no es Estado, sino un infernal régimen. Es jueces que son, en el desempeño de sus funciones, que no estudian, que son perezosos, impuntuales, de maltrato, arrogantes, miedosos, sumisos, prestos a halagos cuando les conviene. Han jurado amar para siempre y dan mal ejemplo a sus hijos, a su familia, a sus colegas. Un juez tiene que ser un ejemplo de persona, no solamente en su vida pública y en su vida privada. Eso es todo. Muchas gracias. Bien. Bueno, yo creo que hemos terminado, ¿no? Así que lo más que les puedo hacer es a toda nuestra audiencia, a ustedes mismos, que tengan una Navidad en libertad. Y el pan de jamón, Gracias. ¿quién lo envía? Debería ser Genaro, ¿no? Debe ser Genaro. Una pregunta. Nosotros resumimos actividades en enero. Sí, Esa es la idea. yo creo que Claro, sí, yo creo que sí. claro. Es un tiempo largo. Es un tiempo largo, sí, pero yo creo que propongo lo siguiente. Va a ser inevitable y lo vamos a proponer todo. Si pasa algo que es lo que queremos que pase, no lo vamos a decir, nos reunimos. No, y si pasa y no pasa, es que van a pasar cosas, ¿no? Bueno, ¿qué propones tú? Nos reunimos una vez más y el próximo No, jueves ya es, bueno, yo, el próximo fíjate, jueves dentro de una semana es el 18. es el 18, bueno. Nos Yo reunimos el creo que 18. entonces, después del 18, sí hacemos un descanso. A mí me gustaría, si nos reunimos, ver el problema legal de la transición, pero con no sé si el doctor Quintero tiene a alguien o él quiere hacerlo. A mí me parece que es importantísimo en este proceso que viene ahorita el asunto de que quienes se vayan no van a ser todos Bueno, los malos. fíjate que ayer el mundo dijo una cosa muy clara. Yo no me juramento sino en Caracas. Está bien, está bien. Todas esas especulaciones que si la Asamblea del 2015 en Oslo y el Tribunal Supremo y tal se iban a reunir allá en Oslo, todo eso fueron. La Cuento, pregunta, la pregunta ahora es al mundo y a ti, ¿con quién se juramenta? ¿Y Bueno, cómo? pero o no se juramenta. O no se juramenta, claro. Es que, Carmona se juramentó y puso la torta. bueno, perfecto, pero lo mejor esas eran las circunstancias que había en ese momento. Y Carmona no se juramentó con ningún tribunal, ni con asamblea, Por ni esas eso, cosas. porque no Ni había. Wolfgang Larrazábal tampoco se juramentó, Claro, ni porque Carlos Delgado Chalbó, es ni una Rómulo especie, Betancourt. es una especie de paradoja de cangrejo, porque es como el gallo y la gallina. ¿Cómo te juramentas si tú eres el único electo democráticamente, constitucionalmente, y todos los demás poderes son ilegítimos? Así es, eso. No sé cómo te juramentas. El Tribunal Supremo de Justicia está legítimamente constituido y puede recibir el juramento del presidente. ¿Seguro, Bueno, doctor? bueno, doctor, Bueno, Sí, señor. Sí, doctor señor. Quintero, sobre eso yo le respeto su opinión, pero yo conozco eminentes juristas que están totalmente contrarios a eso. sí, pero no nos Bueno, podemos sí. enredar. Si el doctor Quintero da una solución y no sirve para que el tipo se monte No, en pero el es que coroto, el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, e insisto, es una entelequia. pero entonces no No va a poder resolver el existe. problema. Aurelio, ¿cómo lo resuelve? Bueno, El Tribunal pero, Supremo. mira, Ya, yo he hablado con personas de ese tema, con Adrúbal Aguiar, con Randy Brewer, con gente que están en eso, y es un dilema pero no, la Asamblea del 2015 y el Tribunal Supremo de Justicia no tienen ni vigencia política ni jurisdicción para tomar juramentos. Ok, Tan simple como eso. vamos a Yo quedar creo que entonces lo podemos discutir Pero el viernes que viene y yo le presento un paper. el jueves que viene, el jueves que viene. Ok. No, pero yo te propongo algo más. Vamos a buscar a alguien experto en derecho constitucional Exacto. que nos dé una charla de que sea media hora. Bueno, vamos a Ok. Me ver. parece muy bien. Que Me no sea parece muy bien. Carlota Sosa. Ok, vale. Que no sea Carlota. Se lo bendiga.